¿Alguna vez llegaste a un punto en la vida donde miraste al espejo y no reconociste quién estaba ahí? No porque cambiara tu cara, porque cambió algo más profundo. El cargo que tenías ya no está, el matrimonio que construiste se rompió. Los hijos que llenaban la casa crecieron y se fueron. El cuerpo que obedecía ahora pide atención. La versión de ti mismo que conocías, la que sabía quién era, dónde iba, para que existía menos ya no aparece cuando la buscas. Y en el silencio que queda hay una pregunta que no te atreves a decir en voz alta. ¿Quién soy yo ahora? Hoy vamos a sentarnos con esa pregunta sin apuro, sin respuestas fáciles, porque lo que necesitas no es una lista de versículos para motivarte. Necesitas que alguien entienda lo que estás cargando y te muestre dónde está lo que todavía no perdiste. Quédate, porque lo que viene a continuación es exactamente lo que necesitabas escuchar. Sé que no es fácil hablar de esto. Hablar de identidad cuando estás en crisis de identidad es como intentar describir el fuego mientras te estás quemando. Las palabras se quedan cortas. La sensación es más grande que cualquier explicación y lo más difícil es que nadie lo ve. Por fuera sigues funcionando, sigues respondiendo mensajes, sigues cumpliendo con todo lo que tienes que cumplir, sigues sonriendo cuando corresponde, pero por dentro hay algo que se fue apagando lentamente o algo que cambió de golpe y ya no encuentras el hilo que conecta quién eras con quién eres ahora. Muchos cargan esto en silencio por años. No como crisis adolescente que todos entienden y perdonan, como algo más pesado es solitario, una crisis de mediana vida, de madurez que la cultura no sabe bien cómo nombrar ni cómo acompañar. La persona que a los 40 años se pregunta si todavía vale algo después de que la empresa la dejó ir. La que a los 50 construyó su identidad sobre la maternidad y ahora la casa está en silencio y no sabe quién es sin ese ruido. El que a los 60 mira hacia atrás y siente que algo esencial se perdió en el camino, aunque no podría decirte exactamente cuándo ni exactamente qué. ¿Cuánto tiempo llevas con esa pregunta dentro? La que no le dices a nadie porque no sabes cómo empezar. Esto tiene un nombre, no es locura, no es falta de fe. Es la crisis de identidad que nadie te enseñó a atravesar y que muchos están atravesando exactamente ahora mismo. En silencio, creyendo que son los únicos, no estás perdiendo la fe. Estás perdido en una etapa que no te prepararon para navegar. Y eso es diferente. Hoy vamos a buscar juntos algo que no se pierde. Algo que ninguna circunstancia puede tocar. Una identidad que no depende de lo que hagas, de lo que tengas, de lo que te quede. Una que fue tuya desde antes de que empezara todo esto. Hay una pregunta que nadie hace en voz alta, pero que muchos se hacen en silencio, solos, en los momentos donde no hay nadie mirando. ¿Quién soy yo ahora? No quién era antes. No quién quisiera ser. ¿Quién soy ahora? Después de lo que pasó. Después de lo que se rompió. Después de lo que perdí. Después de lo que hice o de lo que me hicieron. Después de que la vida tomó un camino que yo no elegí y me dejó en un lugar que no reconozco. Hay personas que llegan a los 40, a los 50, a los 60 años, con décadas de camino recorrido cano o con una historia larga a sus espaldas y de repente se dan cuenta de que no saben quiénes son. No como crisis adolescente, como algo más profundo. Como alguien que construyó su identidad sobre algo que ya no está, sobre un rol que terminó, sobre una relación que se acabó. Sobre una versión de sí mismo que el tiempo, el error o el dolor hicieron irreconocible. El divorcio que no esperabas. El diagnóstico que llegó cuando menos lo esperabas. Los hijos que crecieron y se fueron en menos y de repente la casa está en silencio y tú estás ahí preguntándote quién eres cuando ya no eres mamá de tiempo completo. Cuando ya no eres el proveedor de antes, cuando ya no eres el que tenía todo bajo control. La jubilación que debería ser descanso, pero se siente como pérdida de propósito. El fracaso que llegó después de años de esfuerzo. La traición que cambió la manera en que te ves a ti mismo. Y encima de todo eso, la voz que dice, esto es, lo que eres ahora, esto te define.
Lo que te pasó es tu nombre. Sé que no es fácil hablar de esto, porque hablar de identidad cuando estás en crisis de identidad es como intentar describir el agua cuando te estás ahogando. Las palabras no alcanzan. La sensación es demasiado grande para caber en una oración. Pero hoy vamos a intentarlo juntos, porque hay algo que nadie te dijo claramente. Algo que la Biblia dice con una precisión que cambia todo, si uno se detiene a escucharla de verdad. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, léelo de nuevo, despacio, sin apuro. Si alguno está en Cristo, no si alguno tiene todo resuelto, no si alguno ya superó el dolor, no si alguno dejó de sentir la crisis, si alguno está en Cristo. Nueva criatura es, no nueva versión mejorada de la misma persona, no la misma persona con mejores hábitos. Nueva criatura, que es una declaración ontológica sobre lo que eres en el nivel más fundamental, no sobre cómo te sientes ni sobre cómo te ven. Las cosas viejas pasaron. Esto no significa que el pasado no ocurrió. Significa que el pasado no tiene la última palabra sobre quién eres. Hay una diferencia enorme entre lo que te pasó y lo que tú eres, entre tu historia y tu identidad. Entre el capítulo y el autor, he aquí todas son hechas nuevas, no algunas, no las fáciles, no las que tú decides que merecen ser. Nuevas, todas. Ahora déjame traer otro texto. Del libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1. Dios le habla a su pueblo en medio de una crisis profunda, exiliados. Perdidos, sin saber quiénes son fuera de su tierra, menos y dice algo que no esperaban escuchar. Ahora, así dice el Señor, el que te creó, el que te formó, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío, te he llamado por tu nombre. No por tu error, no por tu fracaso. No por lo que perdiste, ni por lo que te quitaron, por tu nombre, y tú eres mío. Es Dios diciendo, antes de que supieras quién eras, yo ya sabía. Antes de que el mundo te pusiera un nombre basado en lo que hiciste o lo que te pasó, yo ya te había puesto el mío. Respira, despacio, quédate un momento aquí, no sigas todavía. Porque lo que acabas de escuchar necesita tiempo para posarse. No es información para procesar rápido. Es verdad para absorber lentamente, como agua que entra en tierra seca. El alma que lleva tiempo árida no puede recibir todo de golpe. Deja que esta frase se instale en algún lugar dentro de ti. Lo que te pasó no es lo que tú eres. Tu historia tiene capítulos dolorosos. Capítulos que no elegiste, capítulos que querrías reescribir. Pero tú no eres ningún capítulo. Tú eres algo que el capítulo no puede contener, porque el que te dio identidad no es el dolor, es el que te creó antes de que el dolor existiera. Y ahora, una sola cosa. Práctica, solo una. Hoy, cuando esa voz llegue y empiece a nombrarte por lo que te pasó, cuando diga, eres el que falló, eres el que perdió, eres el que ya no es lo que era, quiero que respondas con algo sencillo. Que digas, en silencio o en voz alta, eso no es mi nombre, no un argumento, no una lista de razones, solo esa frase corta y firme. Eso no es mi nombre, porque el nombre que Dios te dio antes de la crisis, antes del error, antes de todo lo que cambió, ese nombre sigue en pie, no lo borra el divorcio, no lo borra el diagnóstico, no lo borra la jubilación, ni el fracaso, ni el hijo que se alejó, ni la versión de ti mismo que sientes que perdiste. Cargan esto en silencio por años. La crisis de identidad que no saben nombrar, la ansiedad de no reconocerse, la depresión espiritual de sentir que algo esencial se perdió y no saben cómo encontrarlo. Hoy empieza el camino de regreso. No al pasado, no a quien eras antes, sino a quien eres en realidad, quien siempre fuiste en los ojos de Dios antes de que el mundo y el dolor y el tiempo intentaran convencerte de otra cosa. Dios no es viejo, nunca te perdió de vista. ¿Y tu nombre en su boca no cambió? Hay algo que el dolor hace con mucha eficiencia, te convence de que lo que sientes es lo que eres.
que la confusión interna es tu estado permanente, que porque no reconoces al que ves en el espejo, algo esencial se perdió sin posibilidad de recuperación. Pero confundir el estado con la identidad es uno de los errores más costosos que existe. El mar en tormenta sigue siendo el mar. La semilla enterrada en tierra oscura sigue siendo semilla. El hijo que se alejó del padre no dejó de ser hijo, aunque él mismo lo olvidara. Tú en medio de la crisis no dejas de ser quien Dios dijo que eres. La crisis cambia cómo te sientes, no cambia lo que eres. Y hay una diferencia entre las dos cosas que vale la vida entera. Porque si lo que sientes determina lo que eres, entonces estás a merced de cada circunstancia y cada diagnóstico de cada pérdida, de cada año que pasa. Pero si lo que eres fue establecido por alguien que no cambia, entonces la crisis puede sacudir el árbol, pero no puede arrancar las raíces. Y esas raíces van más profundo de lo que el dolor llega. Eso es lo que la Biblia llama ser nueva criatura, no sentirte nuevo, ser nuevo. En el nivel donde Dios trabaja, que es más profundo que el nivel donde el dolor opera. Y eso nadie te lo puede quitar. Déjame hacerte una pregunta que quizás nunca nadie te hizo directamente. ¿Cuándo fue la última vez que supiste quién eras sin necesitar que nadie te lo confirmara? No quién eras en tu trabajo, no quién eras para tus hijos, no quién eras para tu pareja. Queer as Steel, en el silencio, sin roles, sin funciones, sin la opinión de nadie. Para muchas personas en esta franja de vida, la respuesta es incómoda, porque gran parte de la identidad se construyó sobre cosas externas, el rol de padre, de madre, de esposo, de profesional, de persona que siempre tiene todo bajo control. Y cuando alguna de esas cosas cambia, o todas a la vez, queda un vacío que no saben cómo nombrar. Sé que no es fácil hablar de esto, porque hablar de identidad cuando estás en crisis de identidad es reconocer que algo que debería ser sólido no lo es, y eso duele de una manera particular, no como el dolor de una herida externa que todos pueden ver, como el dolor de algo interno que nadie nota, porque por fuera sigues funcionando, sigues respondiendo mensajes, sigues cumpliendo con todo. Pero por dentro hay una pregunta que no para: ¿quién soy yo ahora? Muchos cargan esto en silencio por años. La ansiedad de no reconocerse. La sensación extraña de haber llegado lejos y sentir que algo esencial se perdió en el camino. El miedo de que la versión de ti mismo que conocías ya no exista y no haya nada para reemplazarla. Y entonces viene la creencia que hoy necesitamos desmontar con cuidado. Que te pasó te define para siempre. Que el divorcio te convirtió en alguien que fracasó. Que el diagnóstico te convirtió en alguien enfermo, que el error te convirtió en ese error. Que la traición te convirtió en alguien ingenuo, en alguien que no merece confiar. Que los años que pasaron sin que lograras lo que esperabas te convirtieron en alguien que quedó atrás. Esa lógica suena razonable, pero es falsa. Y aquí está la razón, dicha de la manera más directa posible: la identidad no se construye sobre lo que te pasa. Se construye sobre quién te creó y por qué. Tú existes porque alguien te pensó antes de que nacieras, antes de tu primer error, antes de tu primer logro, antes de que pudieras hacer algo para merecer existir o para ganarte un nombre. Ya había un nombre, ya había un propósito. Ya había una identidad que no dependía de ninguna circunstancia para ser real. Eso no lo borra el tiempo, no lo borra el dolor. No lo borra lo que perdiste ni lo que te quitaron. Ahora viene menos, y esto es importante: reconocer que tu identidad es sólida no significa ignorar el dolor. No significa fingir que la crisis no es real. No significa decirte que ya pasó cuando todavía estás en medio de ella. Significa algo diferente. Significa que puedes estar en crisis y al mismo tiempo saber que la crisis no es lo que eres. Puedes estar confundido y al mismo tiempo saber que hay algo en ti que no está confundido, algo que fue establecido antes de que empezara la confusión. Puedes no reconocerte en él. Espejo de hoy y al mismo tiempo saber que hay alguien que te reconoce perfectamente, que te ve con una claridad que la crisis no puede nublar.
Eso no elimina el dolor, pero le pone un límite, le dice hasta aquí llegas, puedes tocar muchas cosas, no puedes tocar esto. ¿Y cuál es esto? Tu nombre en la boca de Dios, tu lugar en sus planes, tu valor que no se calcula por resultados ni por roles ni por lo que fuiste capaz de construir o mantener. Quiero que pienses en algo concreto ahora. Que le hayas permitido a una circunstancia que te defina que no debería tener ese poder. ¿Un fracaso que se convirtió en tu nombre? ¿Una relación que terminó y que todavía te identifica como el que fue dejado, el que no fue suficiente? Una etapa de vida que terminó, la crianza, la carrera activa, una versión joven de ti mismo y que extrañas no solo como experiencia sino como identidad. Fe en tiempos difíciles no significa no sentir el peso. Significa no dejar que el peso defina el fondo, y el fondo, quien tú realmente eres, está más profundo de donde llega cualquier circunstancia. Dios está contigo en la crisis de identidad. No está esperando afuera hasta que la resuelvas, está dentro de ella, sosteniéndote desde dentro, siendo la razón por la cual hay algo en ti que no colapsa del todo, aunque sientas que está a punto. Eso que no colapsa, eso eres tú, el verdadero tú el que fue pensado, el que fue amado antes de merecer, el que tiene un nombre que ninguna circunstancia puede revocar, y ese tú está más vivo de lo que crees. Vamos a orar, cierra los ojos si puedes. No necesitas haber resuelto nada para entrar aquí. No necesitas saber quién eres para presentarte delante del que sí lo sabe. No necesitas llegar con claridad cuando lo que buscas es precisamente eso. Claridad llega como estás, en la confusión, la pregunta. En el cansancio de no reconocerte, Dios no está sorprendido. Dios no está decepcionado. Padre, vengo con algo que no sé bien cómo nombrar. Vengo con una pregunta que llevo tiempo cargando en silencio, que no le he dicho a casi nadie porque no sé cómo explicarla sin que parezca que estoy perdiendo algo que debería tener resuelto a esta altura de la vida. No sé muy bien quién soy ahora, sé quién era. Tengo memorias de una versión de mí mismo que parecía más clara, más definida, más segura de su lugar en el mundo, pero el tiempo pasó. Las cosas cambiaron. Algunas las elegí yo, otras me llegaron sin pedirlas. Y en algún punto del camino, algo que no sé nombrar exactamente sé. Fue perdiendo, no el camino contigo. No la fe, sino algo más sutil, el sentido de quién soy yo dentro de ese camino. Señor, necesito que me ayudes a encontrar eso. No quiero volver a quien era antes, entiendo que no funciona así. Entiendo que el tiempo avanza, que las etapas se cierran, que hay versiones de nosotros mismos que pertenecen a un capítulo que ya terminó y no pueden ser recuperadas tal como eran. Pero si quiero saber quién soy ahora, en este momento con esta edad, con esta historia, con todo lo que se rompió y todo lo que sobrevivió, con los errores que cometí y los que no pude evitar, con las pérdidas que no elegí y con lo que todavía tengo, ¿quién soy yo en todo esto? Señor, hoy recibo lo que tu palabra dice sobre mí, no porque lo sienta todavía con claridad, sino porque elijo creerlo antes de sentirlo. Soy nueva criatura en Cristo. No mejor versión del mismo problema, nueva criatura. Lo que era, el peso de lo que fui, el límite de lo que pude, la sombra de lo que no logré, pasó. No en el sentido de que se borró de la memoria, en el sentido de que no tiene la última palabra sobre lo que soy. Me has llamado por mi nombre, no por mis errores, no por mis pérdidas, no por el rol que terminó, ni por la relación que se rompió, ni por el diagnóstico que llegó por mi nombre, el que tú pusiste antes de que yo supiera nada sobre mí mismo. Y tú dices que soy tuyo. Recibo eso ahora, Padre, con todo lo que tengo y con todo lo que me falta, lo recibo. Señor, oro por las cosas que le di poder de nombrarme y que no deberían tenerlo. Le di ese poder al fracaso. Permití que un resultado que salió mal se convirtiera en un veredicto sobre lo que soy. Y cargué ese veredicto más tiempo del que me doy cuenta hoy lo suelto. El fracaso es un capítulo, no es mi nombre.
Le di ese poder al divorcio, a la separación, al fin de algo que creí que iba a durar. Y me quedé definido por ese final como el que no fue suficiente, como el que no pudo sostener lo que quería sostener. Hoy lo suelto, lo que terminó no es lo que soy. Le di ese poder a la etapa que pasó, a los años en que los hijos eran pequeños y la casa tenía ruido y yo sabía exactamente cuál era mi lugar. Ahora el ruido se fue y hay un silencio que no sé bien cómo habitar. Señor, ayúdame a encontrar mi lugar en esta nueva etapa, a no quedarme viviendo en el espejo de lo que fui, a descubrir quién soy en lo que viene, al trabajo, a la carrera, a la productividad. Me definí por lo que produzco, por lo que logro, por lo que soy capaz de hacer. Y cuando eso cambió, por enfermedad, por edad, por circunstancias fuera de mi control, sentí que yo mismo había cambiado, que había perdido algo esencial. Señor, ayúdame a recordar que mi valor no se mide por mi producción, que soy amado antes de hacer cualquier cosa. Le di ese poder al cuerpo que cambia, al diagnóstico que llegó, al cuerpo que ya no responde como antes, que pide atención que antes no pedía, que me recuerda cada día que el tiempo pasa. Y a veces eso me asusta menos no solo por la salud, sino por lo que significa para quién soy. Señor, tú que formaste este cuerpo con tus manos, ayúdame a verlo con la misma ternura con que tú lo ves, no como una señal de que algo esencial se está acabando, sino como la morada de alguien que tú sigues sosteniendo. Señor, oro por mi mente, por los pensamientos que me llevan de regreso a versiones de mí mismo que ya no existen y me hacen sentir que perdí algo irrecuperable, por la comparación constante con quien era a los 30, a los 40, con quien pensé que iba a ser a esta altura, por la voz que dice que llegué tarde, que me quedé corto, que algo fundamental falló. Renueva mi mente, Espíritu Santo, no para que piense diferente por un momento, sino para que el patrón mismo cambie, para que en lugar de definirme por lo que fue, pueda definirme por lo que tú dices que soy, para que la primera voz que escuche cuando me miro sea la tuya menos y no la del error, ni la del tiempo, ni la de la comparación. Señor, oro por mis relaciones, por las que cambiaron tanto que ya no me reconozco dentro de ellas, por las que terminaron y me dejaron preguntándome quién soy sin ese vínculo, por las que todavía están pero se sienten frías, distantes, como si el tiempo hubiera creado una distancia que nadie sabe cómo cruzar. Trae restauración donde sea posible, y donde no lo sea, donde la distancia sea definitiva, donde el vínculo no vuelva. Dame la gracia de saber que mi identidad no depende de ese vínculo, que soy alguien completo no porque mis relaciones estén perfectas, sino porque tú me completaste antes de que cualquier relación existiera. Padre, declaro hoy lo que tu palabra dice sobre mí: soy amado antes de merecer, soy conocido antes de explicarme. Soy llamado por mi nombre, no por mis errores, no por mis pérdidas, no por lo que cambió. Soy nueva criatura, lo que significa que mi historia más verdadera no es la que empezó con mi primer recuerdo, sino la que empezó cuando tú me elegiste. Soy tuyo. Y en ese tuyo, está todo lo que necesito saber sobre quién soy. Porque si soy tuyo, entonces soy de alguien que no cambia, que no me va a soltar cuando los capítulos cambien, que me conoce en la versión de los 40 tanto como en la de los 20, que me sostiene en la crisis de identidad con la misma firmeza con que me sostuvo cuando todo parecía claro. Salga de aquí sabiendo, aunque sea por un momento, aunque sea apenas, que no soy lo que me pasó, que soy quien tú dices que soy y que eso es suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. Respira, quédate en silencio un momento. Dios no se fue. Está aquí, sabe tu nombre, y ese nombre no cambió. Y nadie, ninguna circunstancia, ningún error, ningún año que pase puede quitarte eso. Ese eres tú, ese siempre fuiste. Y eso vale más que todo lo que perdiste. No saliste de aquí con una nueva identidad que inventaste, saliste recordando la que ya tenías. La que estaba ahí antes del divorcio, antes del diagnóstico, antes de que los hijos se fueran,
antes de que el trabajo cambiara, antes de que el cuerpo empezara a avisar, antes de todo lo que usaste para definirte y que un día dejó de estar, esa identidad no se fue. Solo quedó cubierta por el peso de lo que pasó. Y hoy algo de ese peso se levantó. Las circunstancias no cambiaron. Los capítulos difíciles siguen siendo parte de tu historia. Pero ya no son tu nombre. Tu nombre lo dijo Dios y Dios no se equivoca. Y Dios no cambia de opinión. No eres lo que te pasó. Eres quien Él dice que eres. Y eso, exactamente eso, es suficiente para seguir. Mañana cerramos la semana con algo especial. La oración más profunda del mes. Una oración para los que llegaron al límite y aún así no soltaron. Prepárate, porque lo que viene mañana es para ti. Si esta meditación tocó tu alma, busca, vete al canal para que esta paz siga llegando hasta ti cada semana. Hay alguien que necesita escuchar exactamente esto y tú puedes ser quien se lo haga llegar.